Ok, chicos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, en dependencia del lugar del mundo donde nos encontremos. Bueno, en esta segunda parte continuamos con el recorrido histórico del papel sellado de colonias españolas usado en Cuba, desde su establecimiento en el siglo XVII hasta finales del dominio español en 1898 en la isla. El papel sellado no solo fue un soporte documental, sino también una herramienta fiscal, administrativa y política, porque cada hoja reflejaba el control del Estado sobre los actos legales, notariales, judiciales y comerciales de la isla. A manera de resumen cronológico de lo que vimos en la presentación anterior, tenemos que hacemos un recorrido desde 1636 con el nuevo impuesto para fortalecer la Real Hacienda Española hasta 1640 que se impone su uso obligatorio en las colonias españolas. El papel sellado se convierte en un instrumento esencial para la recaudación. En Cuba encontramos los primeros registros de papel sellado en 1647 y habilitaciones locales desde 1666 y 1667 en ese bienio. Tenemos que hay un cambio de diseño por el escudo de los Borbones en 1704. Un segundito acá. La primera habilitación que el cambio de reinado de monarca se incluye en un papel sellado en Cuba en 1761, pasando por la invasión o la ocupación británica en, en la isla, en la zona occidental de la isla. En el 78, en el 98, 1798, tenemos una primera reforma del sistema tributario que duplica el precio del papel sellado, a excepción del sello cuarto. En 1810 tenemos la impresión del primer sello de papel sellado cubano en La Habana. En 1828 se adicionan medidas de seguridad como el sello seco. En el 56 se reanuda la impresión de papel sellado en La Habana e impresión por primera vez en el papel sellado a color. Y en 1867 el cambio de diseño a modelos verticales con alegorías a la justicia y otras alegorías que se pueden mostrar y se pueden visualizar en los mismos. Tras el destronamiento de Isabel II en 1868, España entra en una etapa de fuerte inestabilidad política. El gobierno provisional y luego la Primera República intentaron modernizar el país, pero enfrentaron guerras, divisiones internas y una situación económica complicada, que provocaron su fracaso y la restauración, posteriormente la restauración borbónica con Alfonso II. Durante este periodo se ordenó marcar, en 1868 se ordenó marcar los efectos timbrados destinados a Cuba con la inscripción habilitada por la nación. Los punzones llegaron a finales de año, por eso no se habilitó el papel de 1868. Su uso fue muy limitado y coexistieron ejemplares habilitados y sin habilitar dentro de la isla con estampaciones en negro y azul y en distintas posiciones. Acá vemos algunos ejemplos de piezas con en diferentes posiciones, color negro, color azul, incluso habilitaciones invertidas. El pliego completo que se muestra a continuación, estampado en azul, este tipo de pieza es importante porque muestra cómo una emisión ya existente podía ser adaptada políticamente mediante una habilitación manual. No se trata de una nueva impresión completa, sino de una intervención sobre el papel ya disponible y eso nos habla de la urgencia administrativa y también de la economía en los recursos que se disponían en el momento. Acá por un error de control salió la impresión sin el sello, solamente habilitado. En esta sección acá debería haber aparecido el sello y bueno, por error de calidad imprimió. Fueron momentos que hubo que tomar decisiones bien apresuradas con ellos. En 1870 vemos papel sellado impreso habilitado en La Habana con las firmas de los funcionarios que procedían a ello. Y esto refleja también el movimiento de transición en que la administración necesitaba validar y adaptar los efectos timbrados disponibles. Las firmas impresas funcionaban como una garantía oficial de la emisión de control y son detalles que convierten estas piezas en documentos fiscales, pero también en testimonios administrativos de la época. Estos fueron la emisión de 1870, sello ilustre, sello primero, sello segundo, sello tercero, sello de oficio y sellos de pobre de solemnidad. Amadeo I de Saboya reinó en España durante 1870 a 1873, en una etapa breve y muy conflictiva en la región. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política, la oposición social y problemas económicos. El papel sellado en su periodo se refleja en las emisiones impresas en la fábrica del sello sobre papel manufacturado con filigrana
y son piezas en un reinado corto, precisamente esa brevedad aumenta su interés histórico del coleccionista. Estas son algunas habilitaciones de papel sellado durante el periodo de Amadeo I, donde igual están habilitadas para sello octavo, con habilitaciones de los funcionarios responsables. Y estas habilitaciones permiten entender cómo la administración colonial resolvía la continuidad del sistema fiscal en medio de cambios políticos, la burocracia, como siempre, intentando no perder el paso, aunque España estuviera políticamente patas arriba. Con Alfonso XII se inicia la restauración borbónica. Fue rey entre 1874 y 1885, y su reinado buscó devolver la estabilidad al país después de años de cambios de régimen. En Cuba, esta etapa coincide con nuevas emisiones de papel sellado, con una administración más orientada a reorganizar el tema fiscal. El papel sellado vuelve a reflejar no solo valores tributarios, sino también de retorno de la imagen institucional monárquica. Igual los diseños que se manejan son alegorías diferentes en los y pueden variar el diseño de los diferentes sellos entre sí, aunque sean de la misma emisión. En 1877 aparece un nuevo diseño rectangular para los sellos, igual con diferentes alegorías a la justicia y demás. Estas piezas ayudan a identificar procesos de impresión, errores de registro y diferencias de una misma emisión. Acá hubo un calcado por error, o un calcado de reverso en este documento que se puede apreciar acá, y este con una doble habilitación de impresión. Puesto, ambas muestran imperfecciones técnicas que tienen gran valor documental a partir de para nosotros los coleccionistas. La serie de 1880 fue impresa en la fábrica del timbre sobre papel manufacturado en filigrana, como todas las anteriores, que igual eran impresas en la fábrica del papel, no sé que fuera una habilitación local o una impresión local. Y esta emisión es relevante porque se ubica justo antes de una reforma tributaria importante, representa una etapa de transición entre la evaluación en peseta y el nuevo sistema expresado en pesos fuertes. En septiembre de 1880 se reforma también el sistema tributario colonial en Cuba. Los efectos estancados en valorarse en peseta y pasan a expresarse en pesos fuertes, moneda de cuenta utilizada en las colonias españolas americanas. A partir de 1881 aumentan a 12 clases de papel sellado y esta reforma no fue un simple cambio monetario, fue una reorganización fiscal para adaptar el sistema a la realidad económica de la isla. Es importante comentar acá que en 1880 eh, hay registros de gran falsificación de papel sellado en la isla. En la web de Filatelia de Cuba tenemos un artículo escrito por Adolfo Sarrías que aborda un poquitico más el tema de la falsificación y la verdad, la falsificación del papel sellado fue realizada a partir de clichés originales. El caso afectó principalmente valores de papel sellado notarial y otros efectos fiscales, provocando un importante fraude contra la hacienda fiscal. Eh, la verdad, el estudio está publicado también en la revista de Filatelia de España y el tema demuestra que el papel sellado no era simplemente documento administrativo, tenía valor económico real, por eso podía ser falsificado, perseguido y estudiado hoy, bueno, como una pieza clave dentro de la estructura eh, colonial y actual. Vamos ahora acá. Ya acá esta emisión muestra los valores en pesos, el sello primero, sello segundo y bueno, la continuidad de los diseños en diferentes colores con el diseño nuevo y ya las valoraciones en la nueva moneda. Acá se muestra una interesante habilitación en papel impreso sobre papel común. Tiene estampada la marca de la Administración de Renta de la ciudad de Santiago de Cuba y solo se conoce el ejemplar para el que se está ilustrando acá. Esto lo convierte en una pieza de enorme interés, no solo por su rareza, sino también porque muestra la intervención local dentro de un sistema fiscal colonial y es una de las piezas que obligan a mirar más allá de las grandes emisiones oficiales. Y así podemos encontrar algunas específicas para diferentes regiones del país.
Durante el reinado de Alfonso XIII, que fue el rey de su nacimiento en 1886 hasta la proclamación de la Segunda República en 1931, en el contexto cubano, su reinado fue marcado por la crisis final del Imperio Español y la pérdida de las últimas colonias en 1898 del Imperio Español en América. Y en 1886 se aumentan a 13 las clases de papel sellado existentes en ese momento en circulación. Se vuelve a aumentar en 1888 a 14 las clases de papel sellado. Acá se muestran algunas, la habilitación de la clase 14 con una habilitación. Y acá una emisión provisional habilitado en Puerto Príncipe en 1889 solamente a tinta, a pluma, por la disponibilidad, imaginamos en la zona de papel sellado, la necesidad de papel sellado y la poca disponibilidad. En 1886, Hacienda cedió al Banco Español de La Habana los beneficios del papel sellado a cambio de un crédito para el gobierno insular. Este dato es clave porque muestra la relación entre la fiscalidad, banca y financiación pública. El papel sellado no era solo un documento, era una fuente de ingresos y en este caso sus beneficios se utilizaron como garantía económica frente a una institución bancaria de gran peso en la Cuba colonial. Todos estos documentos manejaban esta estampación que puede ser diferente, igual incluso manejan diferentes colores. Aquí vemos algunos de los ejemplos para la clase 14, con otros colores en morado, diferentes emisiones que salieron a partir del Banco Español de la isla de Cuba. Esta lámina muestra la última emisión, perdón, muestra la última emisión de papel sellado usada en Cuba, pues representa el cierre de una larga etapa fiscal y administrativa. Su uso coincide con el final de la dominación española marcada por la Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense de 1898 y la posterior firma del Tratado de París. Estas piezas son el último testimonio del papel timbrado español utilizado en la isla para acreditar pagos de derechos, tasas e impuestos oficiales. Con ellas se cierra un siglo iniciado en el siglo XVII. Es importante aclarar que aparte del papel sellado notarial, también tenemos dentro de la isla el papel sellado judicial, que se usó en Cuba como soporte para trámites, protocolos de juzgado y era impreso en la fábrica del sello sobre papel de filigrana, con diferentes alegorías en su diseño. Su establecimiento fue informado por el decreto del capitán general de la isla el 28 de agosto de 1870. Sin embargo, en 1880, es decir, solamente 10 años después, se dispuso su sustitución por papel sellado notarial de la séptima a la 11ª clase. Acá vemos algunos ejemplos que se usaron habilitados, papel sellado notarial, habilitado para ser usado como papel sellado judicial. Diferentes ejemplos de su uso. Ya, la reforma simplificó el trámite, puesto de mantener un papel judicial independiente, se utilizaron determinadas clases para el papel notarial. Fue una solución práctica para reducir la diversidad, perdón, de impresos y facilitar el control administrativo. Algunos usos. Acá podemos ver algunos documentos ya propiamente de derecho judicial, de papel sellado judicial, se muestran que ya estaban impresos específicamente ya para este año de 1880. Estas fueron de las últimas emisiones. Ya, esto es por ahora lo que le tenía para presentar de la segunda parte del papel sellado utilizado en la isla. Antes de concluir, vale la pena remarcar la idea central de esta segunda parte, que el papel sellado fue cambiando junto con la política, la moneda, la fiscalidad y la administración colonial. Cada reforma dejó huellas visibles en las piezas, habilitaciones, nuevos valores, nuevas clases, cambio de diseño y emisiones provisionales. El estudio de estas piezas permite reconstruir la historia institucional de Cuba desde una fuente de material muy concreta, el documento fiscal. Bueno, gracias. Cerramos por acá el recorrido de la segunda parte del papel sellado en las colonias españolas usadas en Cuba, desde las habilitaciones posteriores hasta la última vinculación vinculada al dominio español en la isla. Vemos cómo el papel sellado acompañó cada transformación política y fiscal dentro de la isla. Muchas gracias por su atención. Quedo abiertos a preguntas
y vamos a tener una tercera parte también con el papel sellado especial utilizado en Cuba con todas las clases y todos los modos que se manejaron. Gracias, Bueno, Yesel. muchas gracias a ustedes. Voy a- Y yo tengo una curiosidad ahí de lo que mostraste. En los últimos diseños hay el óvalo que está en blanco y me parece que ahí tiene relieve, ¿no? voy a compartir. Oh, ok. Vamos acá. Sí, Ahí está. sí. Esto, imagino que la impresión era al mismo tiempo la parte de tinta y la otra. ¿Existirá error donde ese embosado central está invertido o en alguna otra o corrido, Incluso, qué sé yo? Sí, sí. porque es un relieve, ¿no? Sí, es un relieve del escudo de acá. Bueno, Ahí aquí en está esta imagen, ese. eso acá. Sí, es como era una marca de, también puede ser de la marca de seguridad para, vamos a ver acá, en algunos sí, en algunos documentos se ve un La poquito razón que mejor te que otros. pregunto es porque en Perú existen estas emisiones Lecoq que, digamos, por mismo principio quizás se imprimían, ¿no? Eh, Dos cuños, el posterior que dejaba el relieve y el del frente, entonces era un solo golpe, pero también existen los errores de que lo montaron de costado, lo montaron invertido. Por eso me pregunto si es que existen también así aquí. No, incluso acá, más Omitido adelante, también. sí, más Sí, adelante muestro en uno de los documentos, acá, estos errores. sí, Que montaron el papel en la mal, salió mal acá la ahí impresión, está, incluso claro. este, que Sí, sí, salió de, vaya, invertido el documento en calco de, eso fue, es como nos pasa ahora, yo creo que actualmente con las impresoras. sí. Ponemos a veces la hojamar y, pero O- también da a entender la premura a veces de tener estos papeles listos para manejarlos y a veces irse fuera de los controles de seguridad de los claro, organismos emisores, claro. claro. Claro, y esto se imprimía uno por uno, pues entonces la velocidad imprimes uno, sacas, imprimes otro, sacas y en ese plan En pliego, sí, se manejaba en pliego la la impresión. impresión de los... Perfecto, gracias. Heinz ahí está con la mano en alto. Sí, Heinz está con el micrófono apagado. Ahí sí, disculpa. Ahora sí. Muchas gracias, Yacel, por esta segunda parte. Eh, Gracias, gente. de esto que tú aquí muestras con todos los valores, ¿se conocen todos los valores usados? En algunas emisiones sí, incluso está documentado en el catálogo que sí los tenemos todos, pero en otras emisiones solo a veces tenemos los documentos por las circulares que hizo el gobierno español a través de los medios que hacía y solamente tenemos las resoluciones o algo así, porque no tenemos el control total. En la mayoría no los tenemos, en una gran parte lo tenemos y en otra no, la verdad. Por el Ajá. tema igual que habíamos comentado, del poco cuidado, del poco tratamiento que se le dio al tema de los documentos estos de la hacienda española, sobre todo en Cuba. Sí, o sea, tampoco existe un registro aproximado de cantidad de emisión o hay una información oficial. Sí, está la información oficial, pero lo que nos ha llegado a nosotros no es lo que incluso está en la información oficial. Y tenemos que tener en cuenta también que cuando os habilitaban o algo, ya pasaban de esas cantidades habilitadas o las impresiones locales en algunos lugares o habilitaciones locales se van de los números oficiales que realmente lanza el gobierno en las circulares o demás, ¿no? Sí, sí, porque digamos, los que vienen de España vienen numerados, cada pliego. Es correcto, venían numerados, por acá venimos, vamos a ver si tenemos uno por acá. Y, y Sí, acá se... cada pliego, que en realidad consiste de dos timbres, Sí. tiene un solo número en ambas caras, en ambas. No, no, era un número consecutivo
por cada sello. Ya, eso tiene sentido por cuanto era posible dividirlo en dos. O sea, podías usar una mitad para un trámite y la otra mitad para otro trámite. No, en teoría no. En teoría no. Era el mismo pliego era el usado para el trámite. Por lo menos aquí, que también se imprimía en un pliego de dos hojas, doblado por la mitad, y ambos tenían la indicia, por decirlo, se podía separar para dos trámites. Ahora, si el trámite involucraba una escritura más larga que dos caras, se seguía en la tercera y en la cuarta. Sí, pero acá los legajos que tengo o lo que he visto no eran diferentes trámites para los pliegos. Puede que se haya dado un caso, no puedo ser absoluto por el tema de usos de documentos y demás, pero en su mayoría lo que he visto no. Todos O los sea, que yo he visto de Puerto Rico son como tú dices. Se usaba solamente el frente, la parte de atrás, y tenían que usar la otra página, entonces era nuevo. ajá, O continuaban con la otra página, pero cargaban, obviamente. sí. No se bisectaba Heinz. ¿No? Claro, usos distintos, costumbres distintas nomás. Ujú. Ya. Y tiene un registro porque los números van cambiando, pero están puestos en España y de España les mandaban una partida con una cantidad determinada por clase, digamos. Eso significa que probablemente por la cantidad, ya, ese no tiene el número a la vista, Por ejemplo, esta pero acá. Ujú. ahí, ese, es Esto, el correlativo puesto en España. sí, Ya. pero habilitado por lo que le estoy diciendo. Ese número lo mandaron en el año 18 para el bienio 1886-87, pero Sí, se usó en Cuba luego para el 88-89 y ya eso está fuera del control, en teoría, de los números oficiales. sí, Porque entiendo. sí se registra a partir ya incluso ya con el Banco Español de La Habana, que a partir de un crédito la Hacienda le cedió los derechos de impresión de los mismos. Sí, Ya recordemos que en este tiempo, al menos, bueno, recordemos no, la situación política en Cuba es bien compleja. En el 96 arranca la segunda de las luchas independentistas que terminó en el 98 con el dominio español en la guerra cubano-española norteamericana y realmente el gobierno español necesitaba dinero en sus arcas, de alguna manera. muchas gracias. Listo, gente. Muchas gracias por usted. Adolfo. Hay un... Ah, vale. Eh, a ver, lo primero, Yasser, muchas felicidades por la exposición. Gracias, amigo mío. Eh, a ver, la presentación es extraordinaria. Ya quisiera yo poder hacer una presentación así. Bueno, entrando en algún tema. Eh, el papel sellado en el periodo que se está tocando no se imprimía el mismo sello en el pliego. Es decir, el pliego contaba de dos hojas. Solamente se imprimían los sellos de menores valores, que sí se podían, dado el caso, segregar, pero por ejemplo, entre el sello primero y el sello 10, es decir, se podían segregar oficios y pobres. Los otros no se podían segregar, con lo cual en un expediente normalmente llevaba un sello correspondiente al costo del proceso o, o del documento que se quería legalizar y después se complementaba con estos sellos de oficio y del último sello. Sí existen registros en todos los sellos, es decir, todos los sellos están confirmados que existen. Es decir, incluso existen las pruebas
las pruebas de impresión de la fábrica del sello. Es decir, las tiradas exactas en algunas emisiones sí existen, en otras emisiones no. Es decir, entrar a la biblioteca de la fábrica del sello es como, no sé, es muy difícil, muy difícil. Incluso con carnet de investigador te ponen muchísimos peros y no toda la información la tienen indizada. Yo creo que parte de la información tampoco la tienen, por otros motivos, porque en determinada época hubo mucha información que desapareció, que fue a manos privadas o que fue sencillamente desechada. En el caso este que hablamos del Banco Español de la isla de Cuba, del Banco Español de La Habana, se volvió a renumerar en muchos casos los pliegos. Es decir, estos pliegos correspondían a un número de índice que venía con una factura que venía de la península. Esto normalmente tendría que estar en un fondo del Archivo Nacional de Cuba que se llama Gobierno General y no está. Es decir, el papel sellado en Cuba era una renta estancada, con lo cual el gobierno solamente disponía de ella y a partir de 1880 crean expendurías de efectos timbrados. Estas expendurías de efectos timbrados eran los que permitían que tú compraras el papel sellado correspondiente para llevarlo donde estaba el escribano o, en este caso, los que iban a rellenar los protocolos. Y claro, llevaban un control un poquito más riguroso de todo. Lo que comentan del tema, es decir, el cliché con el cual se imprimía a color el sello, llevaba estampado el relieve, es decir, no eran dos clichés independientes, con lo cual Okay. la opción de que existan el relieve independiente del sello no es posible. Es decir, de momento no se ha localizado, es decir, formaba parte de un cliché en el cual una parte imprimía y la otra estampaba relieve. Es decir, era una de las normas de seguridad. Con relación a lo que me comentaba Yacel, en el año 80 yo encontré un legajo hace muchos años hablando de una falsificación de papel sellado. La falsificación de papel sellado después la encontré reflejada en un libro de el abuelo del dictador Trujillo de México, de República Dominicana. Y claro, es decir, en ese auto en el que ocuparon una cantidad brutal de papel sellado de diferente tipo, tenemos la evidencia documental de que existe, pero hasta el día de hoy no hemos podido encontrar elementos que puedan decir este papel es falsificado. Con lo cual, tenemos el huevo, pero no tenemos la gallina. O tenemos la gallina, pero no tenemos el huevo. Queda un poco todavía en el aire y está en estudio, porque se sabe por el inventario que hizo Trujillo cuáles fueron las piezas que encontraron, cuáles fueron los clichés, pero no se sabe, no se conocen todavía las piezas. No se sabe si las ocuparon todas o si fueron en parte usadas o no. Curiosidad ahí con esa falsificación, ¿y es fácil de identificar o es idéntica? De momento no se ha podido encontrar en esto. Sin embargo, en periodos anteriores sí hay evidencia de que hay falsificaciones. Es decir, estamos trabajando sobre una falsificación entre 1856 y 1860 del papel local de La Habana. Claro, es un papel que se imprime de forma local. Con Y menos les voy a... control. Exactamente. Es decir, en Cuba todos los capitanes generales que llegaron salieron millonarios. Por una razón muy sencilla, o porque recibían los sobornos de la aristocracia criolla peninsular, que decían, oiga, la trata negrera está prohibida desde 1815, pero si usted mira para otro lado, pues aquí le puede caer un saquito de oro. Y claro, es decir, hay otro tema que ya se abordará en otra conferencia, que es los sellos de derecho judicial y sus falsificaciones. Y claro, las falsificaciones que
que hemos localizado en este estudio de derecho judicial, pues las escribanías donde se hacían los protocolos estaban en el entrepiso del Palacio de los Capitanes Generales, con lo cual es un poco difícil empezar a pensar de que toda la administración estaba inocente al tema de las falsificaciones. Sí, claro. E incluso la firma de los funcionarios estaban en los documentos falsificados. Y hay falsificaciones mejores y otras muy burdas que eran simplemente con solo mirarla saber que no eran igual los originales, los cambios de tintas y demás. Hay calidades de falso, entonces. Sí, claro. Sí, Sí. Vamos sí. a verlo en la presentación que tenemos, creo que para septiembre, ¿me agendaste, Henry? Sí, sí, julio, creo. Julio, Fin de no, julio. julio. Julio Sí, 30. no, esa vamos a revisar, esa es la tercera parte de esta. En Ok, septiembre ok. habíamos hablado la de derecho judicial, sí. Perfecto, sí, septiembre. Listo. Entonces ahí vamos a ver algunas cositas interesantes y diferentes tipos de falsificaciones, diferentes tipos Fantástico. que se manejan. Fabuloso. Gracias. ¿Algún comentario o pregunta adicional para Yacel? ¿No? Ok. Bueno, entonces con eso, felicitaciones, Manuel. Ahí veo que Colombia metió un gol, así que están avanzando. Hostia, Sí, sí, sí. Sí, Vamos, él nos dijo que iba a salir antes para... salió en el gol, salió a tiempo. Ojalá Bueno, no se lo haya perdido. exacto. Bueno, entonces con eso, Yacel, muchas gracias. Muy, A muy ustedes, Muchas gracias. ilustrativa la por el espacio. presentación. A Gracias. ustedes por el espacio. Bueno, entonces nos quedamos.